Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Así que gracias a Dios se compuso el fin de semana, que veníamos de una semana de mucha lluvia, mucha humedad. Así que gracias a Dios tenemos un lindo fin de semana. Así que nada, vamos a dar una palabrita en Isaías 55, versículos 6 al 7. Pero antes, bueno, vamos a hacer a cantar una alabanza, como hacemos siempre. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder dar una palabrita, de poder estar animando a los hermanos a escuchar una palabra. Así que después si la quieren compartir, también como digo, si alguno tiene algún pedido de oración, en los grupos que tengo de hermanos podemos pasar esas oraciones para orar por lo que necesitan, por alguna enfermedad, por alguna necesidad que tengan. No dejen de pedir ahí oración. Así que bueno, vamos a cantar una alabanza. ¿Quién, quién le gustaría tener un día especial? ¿No? Así que bueno, vamos a cantar una alabanza, un día especial de Jesús Adrián Romero. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tu maestro, y mis pensamientos te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Ese día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaran qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, ese día especial. Nadie me conoce como tu maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero ese día disfrutar en tu presencia nada más,
y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién quiere un día especial con Jesús? ¿Cuántos deseamos ese día especial? Gloria a Dios por esta alabanza. Así que bueno, ahora vamos a leer la palabrita. Voy a buscar un fondo musical. Alerta emprendedor. Marca en tu calendario el 29 de octubre. Ahí vamos. Ahí vamos, acomodándonos. Vamos a leer la palabra entonces, como dije, en Isaías 55, versículos 6 al 7. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en este día, que esta palabra sea de bendición, Señor, que vamos a hablar a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura. Vamos a discernir esta palabra, Señor, a la luz de la Escritura. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para aquellos que la escuchen, que toque sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan compartir la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea de agrado, Señor, en el nombre de Jesús, principalmente para ti, Señor, que sea de agrado para ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, y que tú ministres, Señor, mi boca, para poder hablar, Señor, sobre esta palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder dar una palabra, de hacer un devocional otro día más, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te pido, Señor, que tú estés en este lugar, que estés en cada hogar, Señor, para que puedan escuchar la palabra en paz, Señor, sobre todas las cosas. Que tengan paz en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta palabra me llegó a mí hace un tiempito y me quedó siempre flotando, ¿no? Siempre flotando, siempre. Y la estuve leyendo unas noches y pude, a través de que esta palabra tocó mi corazón, tuve el privilegio de hacer este devocional. Y en el versículo 6 me detuve en dos palabras del versículo 6. La primera dice buscad, ¿no? Y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice. Y me remitió a estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia, que no tenemos excusa
por lo menos en los primeros 2 o 3 meses, que fue una cuarentena muy estricta, muy cerrada, no teníamos excusa de no buscar de Dios, no teníamos excusa de no leer la palabra, no teníamos excusa de no estar en oración, no teníamos excusa de no escuchar una prédica y no teníamos excusa de no escuchar una alabanza, porque no podíamos hacer nada, no se podía salir, aquellos que trabajan fuera de su casa no podían viajar, no podían, salvo que hacer las compras, pero nadie se podía mover de las casas. Así que yo estuve, gracias a Dios, yo trabajo en mi casa, pero me tomé un tiempo para estudiar un poco la palabra, para hacer unos cursos de hermenéutica. Y yo considero que esos primeros tiempos de pandemia, eran tiempos para buscar de Dios. Aquel que disponía su corazón, aquel que quería buscar de Dios, aquel que quería aprender la palabra, eran tiempos para buscar de Dios. Porque siempre, en tiempos normales, uno siempre pone excusa que llueve y no va al culto, que hace calor y no va al culto, que tengo un cumpleaños y no voy, que voy la última media hora y llego y ahí estoy, y hoy no voy porque me voy a jugar al fútbol, hoy no voy porque hay un partido. Y ahora no había excusa para no buscar de Dios, no teníamos excusa para no buscar de Dios. Y cuando yo lo he charlado con algunos hermanos en ese tiempo, y era un tiempo, yo me mentalicé, como era un tiempo como fue esos últimos 40 días que Jesús resucitó y estaba con los discípulos antes del Pentecostés, que fueron, diríamos, ellos fueron como pulidos, ¿no? En la enseñanza, en lo que Jesús los había preparado esos 3 años y medio. Y este era un tiempo donde Dios nos estaba ministrando. Era un tiempo donde Dios nos iba a estar guiando. Era un tiempo donde Dios nos iba a estar enseñando. Obviamente aquel que busca, obviamente aquel que quiere estudiar la palabra. Y es un privilegio, yo lo tomé como un privilegio, porque no se va a volver a este tiempo. El día de mañana esto terminará, se abrirán los cultos, la gente volverá a ir al culto, medianamente se va a volver a lo que era una normalidad, hasta que no esté la vacuna o haya un medicamento que pare este virus. Obviamente que no se va a poder volver a la normalidad, pero en un futuro se podrá volver a la normalidad, y ya no vamos a tener este tiempo, ya no vamos a tener esa intimidad, ya no vamos a tener porque ya vamos a volver a lo de antes. Hoy voy a la iglesia, hoy no voy, hoy tengo un cumpleaños, hoy tengo un partido de fútbol, y volvemos otra vez en ese mecanismo. Y si bien yo considero que esto no es de Dios, pero sí que está permitido por Dios, por eso, porque hay gente que no buscaba de Dios, hay gente que iba a la iglesia por el simple hecho de ir a la iglesia, no entregaba su corazón. Entonces a mí me pareció un tiempo precioso, es todavía un tiempo precioso, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, y es un tiempo para seguir buscando de Dios. Aquel que quiera seguir buscando de Dios, aproveche el tiempo, aproveche estar en oración, aproveche estar en intimidad. La palabra en Mateo 6:3 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios, busquemos la enseñanza, busquemos la palabra, porque Dios sabe nuestra necesidad, Dios sabe lo que nosotros, nuestras dolencias, nuestras carencias, nuestra aflicción, pero tenemos que buscar de Dios, porque si buscamos de Dios,
Él va a añadir nuestra necesidad, nos va a suplir lo que nos falta. Entonces tenemos que buscar de Dios. David en el Salmo 27:8 escribió: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, David decía, en su corazón decía, Jehová le decía a su corazón, buscad mi rostro. Y él decía, tu rostro buscaré, oh Jehová. Pablo en la carta de los Colosenses les dijo en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Aquel que quiera aprovechar este tiempo, busque de Dios. Busque de Dios. Y si buscamos de Dios, Él va a suplir nuestra necesidad. Él sabe, como dije antes, lo que nos falta. Yo siempre digo que en la búsqueda, uno tiene que, en la oración, uno tiene que pedir la prosperidad del alma. Porque las cosas materiales van y vienen. Y a veces si tenemos muchas cosas materiales nos aferramos a lo material y dejamos lo espiritual. Entonces, pidamos prosperidad del alma. Porque si nuestra alma prospera, fortalecemos la fe. Y si fortalecemos la fe, Dios va a añadir lo que nos falta. Dios va a suplir esas cosas que necesitamos. ¿Y cómo buscamos a Dios? Hay otra palabrita que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y la segunda palabrita que me llamó la atención es llamadle en tanto que está cercano. Llamadle. Entonces, ¿y cómo lo llamamos? ¿Cómo clamamos a Dios? David escribió en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y el clamor llegó delante de él a sus oídos. De esa manera, en angustia, nadie va a pedir a Dios cuando tenemos todo, cuando estamos bien, cuando tenemos, siempre lo pedimos en angustia, siempre. Y David lo pedía en angustia. Invoqué a Jehová y clamé a Dios, dice. ¿Y qué dice? Él oyó mi voz desde su templo, y el clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, debemos buscar de Dios, ¿cómo? Llamándole, ¿cómo? Clamando, en oración, en intimidad. La palabra dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces caerá el justo y vuelve a levantarse. Nos vamos a caer, nos vamos a levantar y nos vamos a caer, y Dios siempre nos va a levantar, pero nos va a levantar si clamamos a Él. ¿Cómo nos levantaremos? Invocando a Dios, clamando a Dios, llamando a Dios. Señor, levántame de esta situación. Señor, te entrego mis necesidades. Señor, te entrego mi carga que tengo en mi espalda. Haz mi camino, haz mi camino, hazlo más liviano. Te entrego todas estas preocupaciones, pero tenemos que clamarle a Él, tenemos que pedirle a Él, y vamos a ver cómo la mano de Dios se mueve a nuestro favor. El Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Acá David otra vez le clama a Dios, le clama a Jehová. ¿De qué manera? Dice: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, porque Dios es justo. ¿En qué momento? Dice: cuando estaban angustias, tú me hiciste ensanchar. Entonces, cuando él se sentía mal, se sentía angustiado, se sentía con problemas, él
clamaba a Dios y Dios lo hacía ensanchar, lo hacía agrandar, lo hacía como que lo empoderaba, lo cargaba de energía, lo cargaba de poder, porque dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Dios es un Dios misericordioso y Él siempre escucha las oraciones de sus hijos. El rey David tuvo muchos problemas, muchos enemigos, y si Él los tuvo, ¿por qué no podemos pensar que nosotros no los tendremos los problemas? David era una persona como nosotros, y a pesar de su gran unción, de la unción que tenía David, había enemigos que los echaban, lo envidiaban, pero él siempre clamaba, él no se jactaba de que tenía poder, él siempre le clamaba a Dios, siempre le pedía a Dios, lo invocaba, lo clamaba a Jehová, al Todopoderoso, al gran yo soy, al que todo lo puede. Y podemos ver a lo largo de todos los salmos cómo David clamaba a Jehová. El Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Siempre David hace hincapié en su angustia. Siempre ha pasado momentos de angustia, pero él sabía que Jehová lo iba a ayudar, que Jehová lo iba a responder, que Jehová lo iba a respaldar. Entonces, no miremos el problema que tenemos, dejémoslo a Dios para que Él obre a nuestro favor. En angustia tenemos que clamarle, pidiéndole, Señor, por favor, tengo este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Guíame para ver cómo se puede resolver este problema. Y Dios, que ve de los cielos, Él va a resolver tu problema porque tú le clamas en angustia como clamaba el rey David. Y en el versículo 7 de este pasaje de Isaías hay cuatro palabritas que también me llamaron la atención. El versículo 7 dice, deje el impío su camino. ¿Y qué es deje el impío? En la Biblia se repite mucho la palabra impío, ¿no? Y me puse a averiguar qué quiere decir impío. En realidad, pío quiere decir devoto. Impío es lo contrario. Entonces, es lo opuesto. Carente de piedad, dañino, falto de fe, vicioso, sin compasión. David y Salomón escribieron mucho de cómo eran los impíos, cómo sentían en su corazón. El Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Todos fuimos, y aunque vayamos a la iglesia, somos impíos. Y perdonen que lo diga, pero yo lo veo de esa manera. ¿Cuántos han aceptado a Jesús y son faltos de fe? ¿Cuántos han aceptado a Cristo y no pueden dejar sus vicios? Y así una larga lista. ¿Cuántos no tenemos compasión? Entonces, si somos faltos de fe, si no podemos dejar los vicios, si no tenemos compasión, somos impíos. Aunque nos duela, somos impíos. Porque el impío es falto de fe, es vicioso, sin compasión. Cristo murió en la cruz para que a través de su sangre derramada fueran perdonados nuestros pecados. El versículo en Mateo 13, el versículo 9, el final dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Jesús vino a buscar a los impíos, a los que son faltos de fe, a los viciosos, a los que son sin compasión. Pero si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que cambiar, tenemos que dar vuelta, como siempre digo en algunos devocionales que ya dije anteriormente. Tenemos que hacer un giro de 180 grados, porque si no, seguimos siendo impíos. La pregunta es, ¿estamos totalmente arrepentidos?
¿Cómo está nuestro corazón? Debemos sincerarnos con nosotros mismos, mirarnos al espejo. Podemos engañarnos a nosotros o a otros, pero no podemos engañar a Dios. Él es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, está en todos lados y es omnipotente. Tiene el poder sobre todas las cosas. Jehová le habla a Isaías y al principio de este versículo dice: deje el impío su camino. Si nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, tenemos que dejar el camino que veníamos caminando, valga la redundancia. Tenemos que dejar ese camino, si no, seguimos siendo impíos. Si aceptamos a Dios en nuestro corazón, debemos mirar la cruz de Cristo y dejar todo lo malo, dejar los vicios, la falta de piedad, la maldad y fortalecer la fe. El Salmo 7:14 dice así: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. El Salmo 71, versículo 4 al 5, dice así: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Ven como en la Biblia se resalta cómo eran los impíos, se resalta cómo era el corazón del impío. En Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. El Proverbios 12:12 dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Entonces, no quiere decir que porque vayamos a la iglesia somos, diríamos, bueno, ya está. Vamos a la iglesia, aceptamos a Dios en nuestro corazón y ya con eso es suficiente. No, podemos ser cristianos, ir a la iglesia y hasta estar bautizados y ser impíos. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que darlo vuelta, tenemos que modificarlo, tenemos que dejar los vicios, tenemos que fortalecer la fe, tenemos que dejar la maldad, la envidia, los celos, todo eso lo tenemos que dejar. Si todavía en nuestro corazón hay un poquito de esas cosas, somos impíos y esas cosas a Dios no le agradan. Otra palabra que me llamó la atención del versículo 7 dice: deje el impío su camino, eso fue la primera, y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo. Y me puse a averiguar qué quiere decir inicuo. Inicuo es una persona que se caracteriza por su maldad, crueldad o injusticia. Los sinónimos son alevoso, cruel, perverso, injusto. Acá también, ser solo cristiano no nos salva de ser inicuo. ¿Cuántos son injustos con algún hermano? ¿Cuántos tienen una cuota de maldad? ¿Cuántos quieren sacar ventaja? ¿Cuántos? Mirémonos al espejo, hermanos, hermanas. David dice en el Salmo 43:1: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso Si uno busca a Dios, lo llama. Y le entrega, a medida que uno lo busca a Dios, lo llama con su oración, ¿no? Y le entregamos nuestro corazón. Es Dios quien debe tomar las riendas de nuestra vida. Y es Dios quien nos defiende y nos separa, nos aparta de las personas inicuas, tóxicas. Como pedía acá David: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Entonces, es Dios quien nos aparta de esas cosas si le clamamos a Él, si le pedimos a Él. Que van a hablar cosas malas de nosotros, van a hablar mentiras por envidia, por celo, por maldad, pero es Dios quien va a juzgar si estamos siendo obedientes.
Si somos de edificación para otros hermanos, si somos de ayuda, es Dios quien nos va a juzgar. La palabra en Isaías 32:7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. El Proverbio 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos da nuevas oportunidades y está en nosotros saber aprovecharlas. Y el versículo sigue, el versículo 7 sigue, porque dice: deje el inicuo su camino y el hombre, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y ahí está la misericordia de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está el perdón de Dios. Si nos volvemos a Jehová, nos tenemos que volver a Jehová. La Biblia dice en Zacarías 1:3, dice así: le dijo Jehová al profeta Zacarías: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos volvernos a Dios, debemos cambiar nuestro corazón, debemos aprovechar estos tiempos para volvernos a Dios, buscar intimidad, estudiar la palabra, porque si bien Dios es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, también debemos saber que Dios es fuego consumidor. Si tiramos mucho de la soga, Dios es fuego consumidor. No esperemos como las insensatas que por no llevar aceite de más para sus lámparas se quedaron afuera de las bodas. ¿Y qué hizo Dios? No las reconoció. Cuando le golpeó la puerta y abrió, no las reconoció. Entonces no esperemos a ese momento, no esperemos a última oportunidad, no esperemos a que le clamemos y ya Dios no nos quiere abrir la puerta. En el Salmo tenemos que ser como David, que escribió en el Salmo 116:7. Dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Qué le decía David a su alma? Que se vuelva al reposo de Jehová, porque Jehová le ha hecho bien. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a Jesús. Jesús nos hace bien al alma, y si nuestra alma se llena de Jesús, tendremos paz en nuestro corazón. Y Él, a través de la oración, como decía antes, a través del clamor, a través de esa angustia que nosotros tenemos, Dios va a suplir nuestra necesidad. Porque Él ve nuestro corazón, como digo siempre, Él sabe lo que necesitamos, pero debemos entregar nuestro corazón a Dios. ¿Nos podemos equivocar? Sí que nos podemos equivocar. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Podemos cometer alguna injusticia? También podemos cometer alguna injusticia. Pero ¿qué nos pide Dios? Arrepentimiento. Genuino. Y más que genuino, pero sin engañarnos a nosotros mismos. Y más que genuino, como me gusta a mí, con un corazón desgarrado, con el corazón en la mano nos tenemos que arrepentir. De esa manera, Dios, porque si le entregamos nuestro corazón, Dios lo va a corregir, como le mostró a Jeremías cuando lo hizo subir a la casa del alfarero, como hacía la vasija nueva. Así va a ser ese corazón nuevo en cada uno de nosotros, aquello que lo buscamos. Y si nos arrepentimos, el versículo termina, ¿cómo termina el versículo 7? Si nos arrepentimos, dice así. Lo vamos a leer completo para entenderlo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si nos volvemos a Dios, si lo buscamos y lo llamamos en oración y nos volvemos a Dios, Él tiene misericordia y nos perdona.
y nos perdona, el cual será amplio en perdonar, dice la palabra. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo leo otra vez. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, los que le confesamos, y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, Él es único, justo, no hay más justo que Él, y tiene todo el poder para perdonarnos. La palabra dice en Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Qué dice la palabra? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Y tenemos un gran ejemplo en Pablo, el gran apóstol. No habrá otro como Él. A mi modo de ver el Evangelio, está Dios, el Espíritu Santo, Jesús y Pablo. O Dios, Jesús, el Espíritu Santo y Pablo. Pablo está ahí. Si fuesen, en vez de Trinidad serían 4, estaría Pablo ahí. Porque Pablo vivió el Evangelio porque él fue enseñado en el Espíritu. Los apóstoles caminaron 3 años y medio con Jesús y en algunos casos dudaban del poder que Jesús les daba a ellos. Y él estuvo 3 años en el desierto, enseñado en el Espíritu de Jesús, de Dios. Y él vivió el Evangelio. Cualquier carta de Pablo que leamos, la entrega que tenía Pablo, la fe que tenía Pablo, la fidelidad que tenía Pablo. Él dejaba todo por el Evangelio. Habrá estado más tiempo entre preso, golpeado, lastimado, insultado, todo lo que le pasó, y él seguía predicando el Evangelio. Y aunque no tuviera plata, él trabajaba con sus manos y después iba a predicar el Evangelio. Él no dejaba el Evangelio por nada, no dejaba por nada. Él era un perseguidor de los cristianos, un asesino, era 100% impío e inicuo. Y Dios lo llama camino a Damasco. Dios lo tira del caballo. Su transformación fue al instante. Y Pablo le dice temblando y temeroso, porque eso también hay que tenerle temor a Dios. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas fueron las palabras, las primeras palabras de Pablo convertido. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no lo estaba buscando a Dios, lo estaba persiguiendo a los cristianos. No lo estaba llamando, él perseguía a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos. ¿Cuánto más puede hacer Dios con nosotros si lo buscamos? ¿Cuánto Dios puede hacer con nosotros si lo llamamos? Con un corazón arrepentido, ¿cuánto más puede hacer? ¿Cuánto más puede hacer? Si lo hizo con Pablo, que era un perseguidor, un perseguidor de los cristianos que los encarcelaba, los mataba. ¿Cuánto más si nosotros en este tiempo lo buscamos? ¿Cuánto más puede hacer con nosotros? Hermanas, hermanos, los invito a buscar de Dios. Los invito a llamar a Dios, a dejar la maldad, la injusticia, los vicios, la envidia, los celos. Debemos arrepentirnos con el corazón en la mano. Volvámonos a Jesús, volvámonos a Dios, y Él perdonará
nuestros pecados. Hasta aquí la palabra de hoy. Espero que sea de bendición. Les voy a dejar un pensamiento para entender un poco a veces cómo somos los cristianos en general. El pensamiento dice así: si crees solo en lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que no te gusta, no es el Evangelio en el que crees, sino en ti mismo. Y eso es lo que pasa con algunos cristianos. Agarran lo que le conviene del Evangelio, pero no se arrepienten de corazón. Se agarran de las promesas del Evangelio, pero también el Evangelio es exhortación, pero esa exhortación es para corregirnos, para ser guiados, para entender el Evangelio, para comprender el Evangelio, para cambiar nuestro corazón. Entonces, no solo hay promesas en el Evangelio, hay corrección, hay enseñanza, hay para modificar nuestra vida. Es como predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba a los gritos: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepentidos de sus pecados. Es lo único que predicaba: arrepentimiento, arrepentimiento. Y es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que arrepentir. No tomar el Evangelio para lo que nos conviene. Porque terminamos siendo impíos. Porque agarramos un versículo que nos conviene y después hacemos otra cosa. Tenemos esa pequeña maldad, ese mal pensamiento, y si no nos arrepentimos, Dios no va a obrar en nosotros. Dios no va a obrar en nosotros. Debemos arrepentirnos, debemos buscar de Dios. Aprovechen todavía este tiempo de buscar de Dios. Dios sigue permitiendo esto, porque quieren que más personas busquen de Dios, porque más personas quieren ser ministradas por Dios, por Él mismo. Busquemos de Dios, busquemos de Dios. Después, cuando volvamos a la normalidad, vayamos a la iglesia, vayamos a congregarnos, pero seguramente vamos a ir con otro corazón, con un corazón más dispuesto, con un corazón más con amor, con un corazón, porque Dios estuvo ministrando nuestra alma, Dios estuvo ministrando nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo buscamos, lo llamamos, nos volvimos a Dios, y Él, que es grande en misericordia, nos perdonó. Así que, hermanos, les dejo esta palabra, que sea de bendición para sus casas, sus familias, para sus amigos, que la puedan compartir. Así que le doy gracias a Dios por este devocional, gracias a Dios por este tiempo. Voy a hacer una pequeña oración para terminar, y después les voy a leer una oración que me gusta mucho, que dice: una oración que cambia vidas. Así que, Señor Jesús, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra toque los corazones, que esta palabra llegue a los hogares, Señor, como dice tu palabra. Apolo sembró, Pablo regó, y tú harás la obra en ese corazón. Que esta palabra caiga en buena tierra, que esta palabra sea, esta semilla sea de bendición, de crecimiento, Señor, en las almas. Así que te doy gracias, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, en estos tiempos de pandemia, de preocupación, de angustia, que estén clamando a ti, que estén buscando de ti, que se arrepientan de corazón. Y tú, que eres el Todopoderoso, el gran yo soy, que tú tienes el poder, Señor, para perdonar, los perdonarás, Señor. Aquellos que busquen de corazón y se arrepientan con el alma, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén. Voy a hacer la oración, que dice una oración que cambia vidas. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio
que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona renovada, transformada. Eso es lo que nos pide Dios, como le pasó a Pablo, una persona transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que sea de bendición esta palabra, que pasen un lindo fin de semana, que disfruten este lindo fin de semana, ya que dejó de llover, que no hay humedad. Gracias a Dios, esta semana de lluvia pudo servir también para que esa lluvia corra para Córdoba, Señor, para que pueda apagar esos incendios y humedezca la tierra y así no se propaguen más los incendios. Así que agradecido por eso también. A veces debemos sufrir nosotros un poquito esa lluvia y esa humedad, pero para que vaya a esos lugares donde se necesita. Así que gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón. Dios los bendiga mucho. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale en el blanco. Dios los bendiga.